Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos otra vez aquí, domingo de vídeos. Así que, bueno, como sabéis, cada domingo os traigo un vídeo con la intención de poder aportar valor a través de mi propia experiencia. Normalmente para acompañar en los procesos que acompaño de crecimiento personal, en las sesiones, ofrezco, ¿no? Todo lo que sé, los consejos, el plan, ¿no? de acción. Y aquí lo que intento mostrar es quizás ese plan de acción pues aplicado en mí, ¿no? ¿Cómo lo aplico yo todos estos conceptos? Muchas veces los coach utilizamos expresiones como, bueno, pues tienes que tener más autovalor. Muy bien, pero eso ¿cómo se hace? ¿No? O tienes que, no sé, tener más autoestima, amarte más. Y claro, las personas, bueno, pues a veces nos miran un poco como que, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Mira, pues hay varias formas, pero yo siempre explico que es muy importante, y ya lo he escuchado de varios coaches también, tener entre 3 y 5 horas en el día para nosotros. Yo sé que hay mucha gente que puede estar escuchando, no sé en qué país estéis. Aquí en España dices de tener entre 3 y 5 horas para nosotros y la mayoría de la gente le va a dar un ataque de risa. Normalmente no hay esos horarios con ese tiempo disponible, entonces lo tenemos que conseguir igual. O sea, si tú no tienes dinero o no tienes salud o hay algo que no te va bien, cualquier cosa de la vida que quieras conseguir, te puedes quedar muy cómodo pensando, no, es que estoy en un país en el que eso no es posible, yo nací en una familia que no hay dinero, yo no puedo porque, claro, realmente no puedes, ¿no? O sea, para vivir la vida que muchas veces deseamos, si haces el cálculo de dinero que necesitas, dices, es que ni trabajando 80 años voy a tener la vida esa. Entonces, claro, ¿qué haces? Te entregas al relax. Tengo un pelo de mi gato aquí, en el labio. Y no voy a cortar el vídeo. Te entregas al relax y dices, total, ni aunque trabaje 80 años voy a tener esa vida que yo deseo. Entonces, yo lo que propongo, obviamente como coach, como Aries de acción, es vamos a tener esa vida que deseamos, solo que tenemos que hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo ahora. Si no tienes dinero, si no tienes salud y si te estás levantando tarde y comiendo mal, no vas al gimnasio, no estás aportando tiempo para tener la vida que deseas. No estás aportando esfuerzo. Entonces, no me vale la excusa de que estoy en un país que es un país pobre o que nací en una familia, ¿no? Porque tenemos mucha gente que ha vivido en estos países, que ha tenido una familia que no tenía dinero y que lo ha conseguido todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la forma de pensar. Es un pensamiento. Y aquí está la clave. Si tú no tienes nada de lo que quieres tener, no tienes el cuerpo que quieres tener, no tienes la salud que quieres tener, no tienes el dinero, no puedes dormir hasta tarde, no puedes tomar cervezas, relajarte, salir con los amigos, todo lo contrario a lo que dices, bueno, como no tengo nada de esto, voy a salir con mis amigos, me voy a relajar, me voy a tomar unas cervezas y ya está. Bueno, pues eso es todo lo contrario, todo lo que tienes que hacer para seguir sin conseguir la vida que deseas, ni el cuerpo que deseas, ni la salud que deseas. Yo no hablo de nada que no haya hecho en mi propio cuerpo. O sea, lo que yo no me haya aplicado a mi vida no lo hablo, ni lo enseño, ni acompaño a nadie. Solo cojo las personas cuando me consultan que yo sé que puedo ayudar y solo hablo en estos vídeos de lo que yo he atravesado. Entonces, eh, cuando iba a la universidad, que tenía 18, 19, 20, a los 21, mi padre me dijo que no me iba a enviar más dinero para la universidad, que buscara cómo hacer, pero que él no me iba a pagar más la universidad.
Yo iba a una universidad privada, sumamente cara, con un salario de Uruguay no alcanzaba ni para media mensualidad de mi universidad y luego vivir, ¿no? Porque él me pagaba la casa, el piso donde vivía, todo, ¿no? Yo igual siempre trabajaba viernes, sábado y domingo de azafatas y estudiaba, aparte de la universidad, estudiaba maquillaje, que siempre me gustó. Luego fui artista muchos años, así que le saqué un buen partido a esos cursos de maquillaje. También, bueno, pues trabajaba el fin de semana y estudiaba, así que yo creo que no hay excusa para hacer las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En ese momento dejé la universidad, bueno, yo estaba en una depresión porque había muerto mi madre hacía pocos años y además mi padre me dijo que no me pagaba más los estudios, pues decidí venirme a Barcelona con el novio que tenía en ese momento. Este novio me pidió para casarnos. Yo le dije que no, porque no entendía el motivo por qué me iba a casar. No lo entendía. Yo vivía sola, tenía la vida que quería. Además, lo que digo, además de que mi padre me mantenía, yo ganaba bien, ¿vale? Porque lo que hacía, ganaba bien el fin de semana y tenía todo. O sea, y cuando me dijo que nos casáramos, le contesté que no. Y bueno, insistió. Y yo dije, bueno, pues al final estoy enamorada, me voy a casar. Me casé con 21 años. Mi padre me había dicho que no me pagaba más la universidad y este novio se venía a Barcelona. Pues me vine con él y nos vinimos a Barcelona. A todo esto, bueno, pues seguía un poco con la depresión de que mi madre había muerto, más toda la situación que quedó en casa fue muy complicada, con mi hermana muy pequeña. Para mí tenerme que ir con una hermana con 9, bueno, ahí ya tenía 11 años. Entonces, bueno, pues me casé, me vine y cuando llegué aquí, al poco tiempo, yo me peleé con mi padre. eh, bueno, porque básicamente él tenía una vida que yo no quería saber nada con ese tipo de vida, drogas, en Ginebra, eso sí, con, bueno, pues muy cómoda. eh, si yo iba ahí, pues iba a tenerlo todo sin tener que hacer tanto esfuerzo, pero decidí venirme aquí, me enfadé con él, nos peleamos justamente porque como yo estaba mal porque había muerto mi madre y él como ni venía, ni me ayudaba, ni... Eso sí, dinero en la cuenta nunca me faltó, pero eso, solamente tenía eso. Entonces, como solamente tenía eso, yo me enfadé, pues lo mandé a la mierda con su dinero y con todo y me peleé con mi padre. A todo eso después me deja mi marido. Claro, yo no entendía primero por qué se quería casar conmigo. Tampoco entendí por qué me dejó. Porque, bueno, él consumía drogas y yo le dije que para estar conmigo no, eso era imposible, no era compatible. Dejó las drogas, pero luego volvió. Y a todo eso, pues ya, no sé, pues quería tener otra vez su vida de locura y me dijo que no me quería más. También cierto es que yo tenía un papá con dinero al que mandé a la mierda. Y claro, entonces, pues él me dice, pero no vas a tener nada de herencia. Le digo, no voy a tener nada de herencia, pero soy libre, tengo la vida que quiero. Cuando llegué aquí, bueno, había dejado la universidad, estaba bastante frustrada porque mi carrera de diplomacia me gustaba mucho, pero quería ser bailarina, siempre había querido ser bailarina. Entonces, pues me apunté a una escuela de baile. Yo venía con el pelo súper planchado y rojo por la cintura y me empecé a dejar mis rizos. Empecé, bueno, pues a tocar el tambor. O sea, y me puse a estudiar para ser profesora de baile, que fui profesora durante muchos años y bailarina. Entonces yo estaba feliz que había mandado a la mierda a mi padre. Eh, no quería, no estaba de acuerdo con él, había un montón de problemas en medio de su forma de ser, cosas que a mí no me gustaban, más todo el tema de drogas.
y mis tíos también, todos en Ginebra, pues esa era la vida. Cuando salíamos a navegar, pues la única que podía dirigir el barco era yo, ¿vale? Y la verdad es que no, hoy por hoy, cuando me invitan a un velero, pues no me hace mucha gracia porque yo sé que ir a un velero es ir a trabajar, mentira que vas a pasear, tienes que darme la vela, bajar la vela, llevar esto por aquí. Y yo estaba acostumbrada a tener que hacer todo eso y más que nada que todos ellos estaban todos drogados y borrachos y la única que podía realmente, la que me quedaba fuera muchas veces con el timón era yo. Entonces, como que toda esa vida para mí, que mucha gente puede decir, ¡ay, qué maravilla, Suiza, que ir a navegar, que sí, 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 todo muy bonito, pero era una porquería. Entonces, pues mandé todo eso a freír espárragos y me vine aquí enamorada, casada, muy feliz y contenta y me dejó mi marido porque claro, también me desheredaron. Y dice, no vas a heredar, no. ¿Y qué? O sea, a mí no me importa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Yo venía, claro, de la universidad privada, pues me puse a servir café. Me puse a servir café y lo hice lo mejor posible. Claro, en mi vida había servido un café, pero yo había tomado café en los mejores lugares del mundo. Niza, Mónaco, Cannes, Saint-Tropez, Portofino. Esos eran los lugares que yo iba con mi padre. Entonces, claro, yo sabía lo que era un buen café. Entonces lo sabía poner. Pero, pues sí, la verdad, me pagué toda mi carrera de bailarina trabajando de camarera. Y sumamente feliz, claro, mi marido me dejó porque yo después lo pienso, claro, él habrá pensado, claro, ella tiene el padre en Suiza, ¿no? Bueno, nos va a ayudar, yo voy y lo dejo todo, creo que tampoco ayudó. Así que lo bien que hizo, porque de ahí que me dejó, pues yo me despabilé mucho más y siempre fui muy trabajadora, trabajé muchísimo para conseguir lo que quería. Y con esto os quiero decir que no hay excusa para tener la vida que queréis tener. O sea, así como yo renuncié a todo, o sea, realmente renuncié a todo por estar libre, por no seguir a personas que no me gustaba en la vida que tenían. De hecho, ya no está ninguno de ellos, se han muerto todos, porque claramente con la vida que tenían pues no iba a durar mucho. Y me siento feliz de haberme esforzado, de haber trabajado de camarera, lejos de darme vergüenza, porque viniendo como de, ¿no? de un lugar un poquito más que iba a una buena universidad, lejos de darme vergüenza, me siento sumamente orgullosa de haber hecho eso. Luego fui profesora de danza muchos años y bailarina. Luego me fui a Marruecos y cuando volví había ahorrado bastante, porque allí pues trabajaba muy bien, en hoteles teníamos alojamiento con todo pagado, o sea que el salario se guardaba y me quedé 1 año y medio. Cuando vine pues empecé a pagar estudios, los estudios que no me había pagado mi padre, me los empecé a pagar yo con el dinero que ahorré de estar 1 año y medio en Marruecos, que vivíamos en los hoteles, teníamos chofer, teníamos todo incluido. Entonces, pues todo el dinero que ganábamos y que encima se paga muchísimo mejor que en España. Bueno, ahora ya no sé porque han pasado ya 10 años de todo esto y el mercado se ha ido rompiendo. Siempre llega gente que empieza a bajar los precios y dice, bueno, pues yo no necesito el alojamiento, cógeme a mí, yo no necesito chofer y los mismos artistas empiezan a destrozarlo todo. Y bueno, pues no sé si estará igual, pero en aquel momento, hace 11 años ya, 11 años, gané bastante, entonces cuando vine empecé a pagar mis estudios y me hice terapeuta. Quiero decir con esto que me he tenido que esforzar mucho más que cualquier persona, me he tenido que levantar a las 6 porque el resto del día yo, como todo el mundo aquí en España, pues tenía unos horarios que trabajaba bastante y que no podía estudiar. Entonces, para poder estudiar, me tenía que levantar de 6 a 10, estudiaba y luego empezaba el resto de mi día como todo el mundo y ir al gimnasio también. Seguía siendo artista. ¿Qué pasa, baby?
seguía siendo artista, así que el gimnasio, entrenar y todas estas cosas siempre han sido muy importantes. Quiero decirte con esto que no hay ninguna excusa para que no hagas lo que quieras hacer. Todos los días tienes que ir con un poquito más de lo que hiciste el día anterior. Sé que levantarse a las 6 de la mañana cuesta y no es lo que te va a hacer ganar el dinero, pero sí es lo que te va a hacer aumentar. Para ganar dinero lo que tenemos que hacer es aumentar lo que ofrecemos al mundo, ¿no? O sea, el valor que yo ofrezco, si quiero ganar más, por el valor que yo estoy ofreciendo, me dan un salario. Yo pocas veces he trabajado en dependencia, generalmente trabajé siempre independiente. Pero digamos que si yo aporto un valor, pues me dan un dinero por ese valor. Entonces lo que yo tengo que hacer si quiero aumentar ese valor, porque no voy a heredar, porque te han desheredado y porque no tengo a nadie que me lo dé, pues lo que tengo que hacer es estudiar para que la siguiente cosa que yo haga tenga un valor más alto, así percibo yo percibo más dinero porque el valor que yo estoy ofreciendo es más alto. Entonces, siempre, al final, lo que dicen los padres, ¿no? Que estudiar te va a dar siempre el siguiente paso, ¿no? Que vamos a dar, el siguiente escalón. Y no tiene que ser, yo, por ejemplo, me sentí muy frustrada cuando dejé la universidad. Pero me doy cuenta hoy en día que no es la universidad lo que me ha formado. Sí es verdad que fue muy importante, pero por ejemplo mis estudios de baile y de danza fueron estudios privados. Los posgrados que estudié, todo lo que he ido estudiando como diferentes tipos de terapias, no ha sido en la universidad, no ha sido en la facultad de psicología. Y hoy llegué a una conclusión que llevo muchos años, ¿no? Como pensando en que me había frustrado mucho dejar la universidad y que me doy cuenta que mucha de la información, no en esa universidad que yo iba, pero por ejemplo en la Universidad de Psicología, Medicina, Química, hay mucha información que está vieja, que no está actualizada y que si tú lees lecturas actuales, tienes más posibilidades de saber más, al menos de como yo como terapeuta, con toda la formación que estoy teniendo, me doy cuenta que no es que sepa más que psicología, no lo voy a decir así, pero sí voy a decir que hay una información actualizada muy importante. Es cierto que mi experiencia personal, yo he hecho terapia desde los 7 o 6, no me acuerdo, 7 o 8, no me acuerdo. Creo que a los 7 o 8 años yo ya estaba en el psicólogo. Y la verdad que los psicólogos que me he cruzado en mi vida, hasta la última psicóloga, no me ha funcionado. Sí tengo que decir que una psicóloga, Verónica, que casi siempre la nombro en mis vídeos, con ella sí, porque ella había vivido una situación igual a la mía. Entonces yo pude, o sea, yo me identifiqué en su historia personal. No solo ella sabía acompañar por lo que había estudiado, sino que acompañaba por lo que había vivido. Y a mí han sido estas las experiencias que me han valido. Las personas que me han acompañado porque han vivido lo que yo he vivido antes y les permite tener la sensibilidad necesaria para poder acompañarme, ¿no? Que no es lo mismo que tú te conozcas la teoría, pero que no hayas dado ni un paso en tu vida. Eso es otra cosa. Claro, yo vivo independiente desde mis 19 años. No, independiente económicamente desde los 21. Desde los 21. Entonces, sí vivía en mi casa a los 19 años, pero bueno, ahí todavía mi padre me mandaba dinero. Entonces, creo que es súper importante que aprendas a ganar en la vida. Si no estás teniendo lo que te decía, ni la salud, ni el cuerpo, ni la vida, tienes que ganártelo y puedes. O sea, yo elegí ganar, elegí renunciar a todo y ganarme mi vida, pero lo hice de una forma que estoy sumamente orgullosa y cada día más porque sigo estudiando y sigo avanzando y el valor que aporto cada día es más alto, con lo cual yo siento que todo esto que aporto aquí en YouTube no es un trabajo remunerado ni espero que me lo paguen, pero yo siento que la vida, ¿no? Me reconoce el esfuerzo y me empuja
a ir hacia adelante. Entonces quiero decirte que te animes a hacer aquello que tenías en la mente, que una vocecita, porque la voz del alma habla muy sutil, no habla, ¿sabes? No grita. Te dice, podrías hacer esto y no te lo va a repetir. Ya está dicho. Entonces, si tenías cosas por hacer, si no tienes el cuerpo que quieres tener, empieza hoy. No mañana, no el día uno, no hoy. Hoy. O sea, hoy, ¿qué puedo hacer? Yo hice mi cardio súper tarde hoy. Normalmente me levanto y en las primeras horas de la mañana voy al gimnasio. Normalmente cardio hago muy poquito, una vez o dos veces a la semana, porque no pretendo adelgazar, sino que pretendo coger masa muscular. Entonces, hacer deporte te aumenta la energía, te sientes más positivo, te encuentras mejor. O sea que yo creo que es fundamental el deporte para el estado de ánimo. Si te estás sintiendo deprimida, deprimido, si no sabes cómo salir de esa etapa que estás como metido en un pozo, ¿vale? Pues lo primero, deporte. Y no hace falta que si no has hecho deporte nunca, te vayas al gimnasio. Si no has hecho deporte nunca, puedes salir a caminar 40 minutos a un paso fuerte, caminando, apretando piernas, glúteos y barriga. Caminando fuerte, o sea, apretando fuerte y a un paso rápido. No hace falta correr, ¿vale? Y eso es un cardio excepcional. Si lo haces en ayunas ya, yo creo que a mí me encanta hacerlo. Los últimos estudios dicen que no hay aquella diferencia que decían que si lo haces en ayunas realmente ibas a quemar más grasa. Realmente dicen que no, pero yo sigo sintiendo que cuando hago un cardio en ayunas me siento muy muy bien de ánimo. Así que eso por un lado. Si tienes poco dinero es cuando tienes que ahorrar más. Pero ¿cómo voy a ahorrar más si tengo poco? Por eso, porque tienes poco. Normalmente tendrías que guardar el 20% de lo que estés ganando. El 20% para estudios. ¿Por, ¿Por qué tienes que guardar el 20%? Todo el mundo tenemos que aplicar el 20%. Normalmente es el 10% y el otro 10% es en inversiones. Pero cuando no hay para invertir todavía, es el 20% para estudiar. 20% de lo que ganas lo guardas para estudiar. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a subir al siguiente escalón. Si te han desheredado o si no había nada para heredar o si, ¿vale? Pues lo que te va a dar el siguiente escalón es estudiar algo que con lo que hagas aportes más valor de lo que estás haciendo ahora, con lo cual vas a percibir más dinero, ¿vale? Eso por un lado, el ejercicio físico, el ahorro, pero si gano 800, pues no importa, más tienes que guardar. O sea, realmente es cuando menos ganas, más tienes que guardar para estudios y quitarte de cosas que no son importantes. Empezar a distinguir qué es lo importante y qué es lo que no. Espero que lo sepas, pero una inversión en un coche es el peor gasto si no tienes dinero y me encantan los coches. Yo tengo un coche viejo y seguirá siendo ese porque con el dinero voy haciendo otras cosas, que voy pagando otras formaciones, mentorías, para que me ayuden a subir de nivel, para que yo pueda percibir más dinero y cuando tenga realmente más dinero, cuando realmente voy a gastar en un coche. Pero bueno, no porque no quiera, sino porque tengo que organizar. Tienes que tener fortaleza mental, saber a dónde vas y luego la salud es el otro punto que quería hablar. Si no tienes la salud, bueno, pues ya te aseguro que si dejas de comer porquerías y empiezas a comer comida real, ¿vale? Pues va a cambiar mucho tu alimentación. Deja los ultraprocesados, ¿vale? Todo lo que sea ultraprocesado, lo que venga en una caja, que no sea un tomate, lo que no sea algo así y venga en caja o en bolsa, es un ultraprocesado, ¿vale? Si te sientes mal de ánimo cuando empiezas a comer comida natural, sin salsas, bueno, los carbohidratos como harinas, pastas, todo esto no es necesario. Entonces, si puedes comer frutas, verduras, pescado, esto te va a hacer sentir bien. Y lo que te digo, nada de las circunstancias de tu vida son una justificación para que no tengas la vida que quieres tener. Hay un libro de una enfermera que recoge todas las
las cosas de las que... esta enfermera trabajaba con gente que estaba en un estado terminal y ella escribió un libro recogiendo todas las cosas de las que las personas se arrepentían antes de morir. Entonces, la mayoría de ellas no se arrepentía de lo que se equivocó, sino que se arrepentían de lo que no hicieron, de lo que no intentaron, no de lo que no les salió, lo que pusieron todo su esfuerzo y no salió, no. Se arrepentían de lo que nunca habían intentado, de lo que esos sueños que se quedaron por allí y nunca los materializaron, nunca trabajaron, nunca se levantaron a las 6 para intentar sacar su sueño adelante. Así que te animo a que no te queden cosas para arrepentirte. Realmente yo viví esa experiencia de muy joven. Mi madre se murió con 38 años, no, 37, no había cumplido los 38 y yo tenía 18. Y realmente pude ver a mi madre arrepentirse de las cosas que no había hecho. Y cuando vi este libro de la enfermera, yo ya había vivido esta situación directamente de mi madre y realmente me ha impulsado a cada tanto recordarlo, porque si bien fue muy duro, pero también es lo que me impulsa cada día a que yo me levante a las 6 de la mañana por mis objetivos. Así que nada, me despido, ya creo que la intención era esa, era darte ánimo como siempre, como cada domingo. Te mando un beso enorme, muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, lo mismo que dicen todos los vídeos, por favor pon un like, compártelo, que esto me ayuda a que el vídeo se pueda compartir con más personas, que es mi único objetivo de aquí de grabarlos. Y nada, ahora sí me despido, que tengas una linda semana. ¡Mua!